Engañé a mi esposa porque sentí que no había vivido lo suficiente, y cuando me di cuenta y quise volver, ya era demasiado tarde. Soy Edgar Rivas, y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. En esta historia yo no dejé ir a mi esposa por falta de amor, simplemente porque una duda empezó a hacer ruido muy fuerte en mi cabeza. Todo comenzó un día en específico, cuando yo me estaba comiendo en el trabajo el sándwich que mi esposa me había enviado durante toda la vida. En ese momento llegó una compañera y se empezó a burlar de mí. Me dijo, ¿qué es ese sándwich? Y le dije, me lo manda mi esposa. Y me dice, ¿eso te manda? Yo le dije, sí, pues me lo ha mandado toda mi vida, ¿no? Y entonces empezamos a platicar y ella me dijo, oye, ¿y cómo estás tan seguro de que estás con la mujer correcta si nunca has probado algo más rico, ¿no? Eso que dijo como que tocó algo muy sensible en mí, pues porque efectivamente mi esposa había sido mi primera novia. Llevaba 11 años de relación con ella en total y fue la primera persona que conocí y con esa me quedé, y hasta ese momento yo jamás había pensado en eso, de verdad. No había probado nada más. Y aunque yo nunca había cruzado esa línea, a partir de ese momento sí me empezó a cuestionar si de verdad yo me había casado muy joven, si me perdí de haber probado muchas cosas y si algún día tendría la oportunidad de vivir esa experiencia de libertad que otras personas presumían y que como habían conocido muchas cosas, ¿sabes? Esta compañera no se detuvo en las insinuaciones que tenía hacia mí, y yo con estas dudas la verdad es que no me detuve y decidí comenzar un amorío para experimentar eso, qué se sentía. Y mientras todo esto pasaba, mi esposa seguía siendo la mujer tan cálida, tan romántica, tan entregada a su matrimonio que siempre había sido. Y justamente esta tensión por parte de ella es la que me empezaba a causar más conflicto, porque cada noche que yo llegaba del trabajo y ella me preguntaba cómo me había ido y me daba esos abrazos eternos de 15, 20 minutos juntos, yo me sentía cada vez más y más pequeño porque decía, es que me siento entre la espada y la pared. Por un lado está esta mujer que amo, pero es que la libertad me está gustando. De verdad estoy disfrutando de mi romance con mi compañera. Hasta que un día, por simple respeto a ella, decidí decirle la verdad. Le dije, necesito hablar contigo, vamos a la alcoba. Le dije, ¿sabes qué? La neta, las cosas cambiaron. Yo ya no siento que te ame, ya no te amo, y la verdad es que necesito el divorcio, me quiero separar. En ese momento ella simplemente vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero únicamente me dijo, ok. Se paró, salió del cuarto y no dijo nada, pero yo toda la noche la escuché llorar al otro lado de la pared, y yo también lloré. Pero a pesar de todo el amor que yo sentía por ella y de cómo me rompía verla mal, la verdad es que yo sí tenía muchas ganas de disfrutar esa libertad que yo estaba experimentando, y decidí no detenerme por ella ni por nadie. Me mudé a la Ciudad de México y fue una de las mejores épocas de mi vida, la verdad. Fiestas, mi propio departamento, amigos, mujeres en mi casa. Yo podía hacer lo que quisiera a la hora que quisiera y no había nadie a quien respetar ni por quién limitarme, ¿sabes? Honestamente fue esos meses los mejores de mi vida, se podría decir. Pero sí, solamente el principio fue divertido, porque a muy pocos meses después todo perdió su brillo. Las fiestas se convirtieron en copias una de la otra, las personas que pasaban por mi vida se convirtieron en irrelevantes, sin personalidad, sin profundidad, y todas las mañanas se convirtieron en los momentos más fríos de mi vida. Ya no estaba ese calor que me proporcionaba mi exesposa todos los días, todas las mañanas. Ya no me sentía como que alguien me esperaba a que llegara a casa para poder platicar y saber cómo fue nuestro día. Ya no existía esa conexión única entre dos personas nada más, y empecé a extrañar todos los detalles, por absurdos que fueran, como el sándwich que me mandaba todos los días para ir a trabajar. Yo la extrañaba mucho, pero definitivamente no me iba a atrever a buscarla, simplemente por cómo sucedieron las cosas y por lo culpable que yo me sentía. Así que lo que se me hizo más lógico fue buscar a mi ex amante. Sí, a esa mujer que comenzó todo cuestionando mi sándwich a la hora de comer en el trabajo. Le dije, oye, ¿no te quieres venir unos días acá? Pide vacaciones, yo te enseño la ciudad. Resultó que sí vino, que le gustó, que buscó trabajo ya y que se mudó conmigo, y con el tiempo, aunque no era lo que yo buscaba, pues comenzamos una relación que para mí era algo mejor que pasar todos los días solo en ese departamento frío. Hasta que llegó un problema que yo creo que fue el que ocasionó que yo terminara con esta mujer, y es que a ella no le gustaba que yo fuera a mi pueblo a visitar a mis papás. ¿Por qué? Pues porque imagínate, mis papás conocieron a mi ex esposa cuando nosotros estábamos en la secundaria. O sea, prácticamente era como una hija más para ellos, y se llevaban y seguían conviviendo y se seguían saludando, y mis papás me hablaban a veces de ella. Y pues esta morra,
muy celosa, muy queriendo que yo no volviera a tener contacto con mi ex esposa. Me decía, no, es que yo no quiero que vayas a ver a tus papás. Y yo así de, güey, ¿cómo se te ocurre? Son mis papás, los tengo que ir a ver. Hasta en un momento donde mi mamá se enfermó, que la neta sí estaba un poco grave, y yo le dije, la quiero ir a ver, y no quería, me lo quería negar. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto se acaba aquí. Yo aproveché que justamente mi contrato de arrendamiento estaba por cumplir el año, decidí no renovarlo y decirle, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar a mi pueblo y hazle como quieras. Pero cuando regresé a mi pueblo experimenté algo que la verdad es que yo no esperaba, y cuando vi a mi mamá enferma, cuando regresé, cuando vi todo, me di cuenta de que mi ex esposa, durante todos los meses que mi mamá estuvo enferma y que yo no estuve ahí, la estuvo cuidando. Cuando necesitaba medicamentos y mi padre no estaba para llevárselos, ella se los llevaba. Cuando nadie la podía acompañar a sus citas de revisión, ella la acompañaba. Cuando mi mamá se sentía sola y necesitaba algo familiar y no estaba mi papá, ella iba a verla. Yo traicioné a esa mujer que a pesar de que yo me superpasé de lanza y fui el peor, ella seguía siendo la misma mujer buena, entregada de corazón. Un día fue a visitar a mis papás sin saber que yo estaba ahí, y cuando la vi, lo hice. Corrí hacia ella y la abracé, y fue el abrazo más cálido y hermoso que yo he experimentado en mi vida, el más largo. La abracé durante minutos y solamente después de ese abrazo yo volví a sentir en mi vida esa paz que se perdió durante todo el tiempo que yo estuve en la Ciudad de México y lejos de ella. Y fue cuando terminé de comprender, es que no, es que es ella es la mujer. Ella empezó a visitarme más seguido, nos empezamos a conocer de nuevo, literalmente platicábamos, nos reíamos, empezamos a tener otra vez esa convivencia, esa complicidad única y tan bonita que solamente con ella había experimentado. Y yo poco a poco me empecé a enamorar otra vez de ella, y sabes que yo le quería pedir que volviéramos, pero me sentía muy culpable por cómo había hecho las cosas yo, y honestamente no quería enfrentar esa culpa, no quería enfrentar ese dolor que yo le había causado, no me sentía merecedor de un amor tan puro como el de ella, así que simplemente disfruté de sus visitas sin que las cosas llegaran a más, aunque por dentro yo me estaba muriendo de amor. Hasta que pasó lo siguiente. Un día, ya cuando mi mamá estaba mejor, que ya estaba fuera de peligro y ya todo estaba más estable, noté que ya tenía varios días que ya no me buscaba, que no me contestaba, que no pasaba a visitarme ni a mí ni a mis papás, así que la empecé a extrañar bastante, y un día decidí simplemente marcarla así de, oye, pues tiene muchos días que no te veo, ¿cómo has estado? ¿Cuándo vuelves? ¿O cuándo te puedo ir a ver? Y entonces fue cuando ella me confesó todo lo que había sucedido. Me dijo, lo siento mucho, hace tiempo conocí a un hombre que se llama Esteban, me gustó, nos enamoramos, decidimos comenzar una relación, y ahora que yo estoy con Esteban no puedo estar jugando con mi expareja. Lo siento mucho, quiero mucho a tus papás y también te voy a guardar un cariño enorme y eterno a ti también, pero tienes que entender que para mí llegó el momento de avanzar, y sería injusto para Esteban que yo avance en esta relación con él teniéndote a ti alrededor. Para mí es momento de avanzar y de enterrar todo esto de una vez por todas, sin rencores. No pasa nada, pero sí es hora de avanzar. Entonces yo en ese momento entré en razón de que definitivamente la había perdido de por vida. Ya no había marcha atrás. Después pasaron los años, muchos años, y hasta la fecha yo no he podido superar a mi ex esposa, y tampoco he sido capaz de comenzar una nueva relación porque me di cuenta de que no había nadie igual. Y es ahora que yo te quiero preguntar, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú crees que si existe arrepentimiento sincero, aunque el error haya sido muy grande, merece una segunda oportunidad? ¿O existe errores tan grandes que simplemente se pagan para siempre? Déjame saber qué opinas.